Ser toledano tiene algunas ventajas. Una de ellas es poder disfrutar de muchos de los monumentos de la ciudad de forma completamente gratuita. Hoy, por ejemplo, me he acercado a conocer uno de esos sitios que, no os voy a engañar, podría visitar una y mil veces: la Casa Museo del Greco. En su interior se encuentra una de las mejores colecciones de cuadros del artista griego, pero antes de entrar, dejadme que os cuente algunos de los muchos secretos que esconde este lugar. Este precioso espacio, ubicado en plena judería toledana, en realidad nunca fue la Casa del Greco. En su origen, este palacio perteneció a Samuel ha-Leví, tesorero real de Pedro I de Castilla. En la entrada a la casa nos encontramos con un imponente busto suyo. Posteriormente, también fue propiedad del Marqués de Villena. Por cierto, las cuevas por las que paseo ahora mismo son los únicos restos que quedan del palacio del siglo XIV. Aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal si os apetece apoyar este tipo de contenidos. A principios del siglo XX, los restos de esta casa fueron derribados y en su lugar se levantó la preciosa casa-palacio que recorremos hoy. Esta se llenó con muebles y enseres del siglo XVI. El artífice de esta rehabilitación fue el Marqués de la Vega Inclán, uno de los mecenas más importantes de su época. Se inauguró como museo en 1912 y volvió a abrir sus puertas en 2011 tras una intensiva renovación de sus instalaciones. En el paseo vamos accediendo a las diferentes estancias y salas del museo y disfrutando de su espectacular ambientación. El museo, dedicado a la figura de Doménicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco, acoge gran parte de su obra. Al fin y al cabo, no podemos olvidar que este artista de origen griego residió durante 37 años en esta ciudad, creando aquí la mayor parte de sus cuadros. Sala tras sala, iremos descubriendo el particular estilo de este genio en cuadros tan representativos como El Salvador, La Vista y Plano de Toledo, La Lágrima de San Pedro o su conocidísimo Apostolado. Su pintura se caracteriza por unas figuras exageradamente alargadas, delgadas, muy expresivas y en algunos casos hasta fantasmales. Gregorio Marañón sostenía que la inspiración de los rostros de sus santos venía de los residentes del Hospital Nuncio, el manicomio de Toledo. Además, la Casa Museo también expone obras de otros importantes artistas españoles, como Luis Tristán, Murillo y Valdés Leal, entre otros.
La casa ofrece como atractivo adicional la posibilidad de pasear por sus jardines. Aquí disfrutamos de un rato de paz y tranquilidad, escuchando el sonido del agua de sus fuentes, mientras sentimos la luz del sol que se filtra entre las hojas de los árboles. Como ya os he comentado, los toledanos entramos de manera gratuita, aunque la entrada para el público general no es cara, tan solo 3 euros, y os aseguro que merece muchísimo la pena. Espero que el vídeo os haya gustado. ¡Hasta pronto!